Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora sí, se puede tomar asiento. Gloria a Dios. Esta preciosa noche, porque ya es noche, ¿verdad? El Señor nos trae algo, hermanos, que nos va a servir a todos, no solamente a mí que estoy acá, o no solamente a usted que está ahí, sino que a cada uno de nosotros. El Señor hoy quiere hablarnos, y creo que pues en esta iglesia yo sé que se habla del pecado, se habla de la santificación, hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de Jesucristo, pero el Señor ahora, cuando yo hablaba con Dios, el Señor me daba dos temas, y los dos eran similares, diferentes Biblias, pero eran los mismos, lo mismo. El otro tema era 7 características de una iglesia que va a ser arrebatada. Pues una de esas características es la santidad. Y hoy quiero profundizar acerca de la santidad. Queremos conocer, ¿cuántos de nosotros queremos conocer lo que es la santidad? ¿Qué significa ser santo para el Señor? No significa ser perfecto, no significa ser, wow, no falla, no peca, no. Significa que usted se aparta conscientemente del pecado. Significa que usted se limpia de toda impureza del mundo, de la contaminación que el diablo tiene allá afuera. Significa de que usted, dice la palabra del Señor, que si alguno de vosotros, siendo hermano, bebe, maldice, fornica, adultera, con esos ni siquiera te sientes, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser santos, no solamente de afuera, sino que también de adentro. ¿Se acuerdan la vez pasada que estaba yo, para la gloria y honra del Señor, hablando acerca de las falsas doctrinas, de los fariseos hipócritas? ¿Se acuerdan? Que estábamos hablando que el Señor les dijo, eres un sepulcro blanqueado, porque por fuera te miras muy bien, pero por dentro estás lleno de muerte, les dijo el Señor a los fariseos, ¿verdad? No, a nosotros el Señor nos ha mandado, dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que si alguien peca, porque todos pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Está escrito, la Biblia lo dice. Entonces, pero también la palabra del Señor dijo, el Señor que quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, que nos apartemos de toda inmundicia, dijo el Señor. ¿Cuántas veces no he venido yo en este altar, para la gracia del Señor, por la gracia de Dios, a hablarles lo que Gálatas 5, del versículo 18 en adelante dice, el que anda en el Espíritu, con el Espíritu es, y el que anda en la carne, ¿verdad?, contra el Espíritu es. Y dice, y las obras de la carne son fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, herejías, hechicería y enemistades, pleitos, contiendas, divisiones, envidia, borracheras y todas estas cosas, dice la palabra del Señor en esos versículos, las cuales hoy amonesto, dice el Señor. Y los que practiquen tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Escrito está, lo puede buscar, Gálatas capítulo 5 del versículo 18 en adelante. Pero tenemos algo muy interesante, dice que la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, el Espíritu está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros debemos de cuidar la santidad, porque Él es santo, Él es santo. Y si Él ha escogido que usted y yo seamos el templo y la morada, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a morar en un lugar sucio? En un lugar donde está lleno de maldiciones, está lleno de peleas, contiendas, pleitos, fornicaciones, adulterios en el corazón, ni siquiera en el cuerpo, porque la Biblia dice que Jesús dijo que el adulterio entraba por la vista y se hacía una casa en el corazón y después se hacía práctica y luego venía luz, la muerte. Está escrito. Lea Romanos capítulo 8, ahí dice la Biblia. También Jesús lo habló en los evangelios. Amén. Pero ahora quiero entrar a la introducción de esto y dice, la santificación significa ser santo, consagrar. ¿Sabe qué es consagrar? Es apartar algo, ¿verdad? Cuando alguien consagra algo, la Iglesia Católica, vamos a poner un ejemplo, tienen las estatuas que consagran, que es tan sagrado para ellos, que no cualquiera puede llegar ahí y hacer el trabajo del sacerdote. Pues déjeme decirle que nosotros somos consagrados y hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes del Señor. Entonces dice consagrar
separar del mundo y apartar del pecado para tener íntima comunión con Dios y servirle con gozo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice servirle con gozo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no podemos servirle a Dios con gozo? Porque hay cosas en nuestro corazón que no hemos apartado completamente. No tenemos el valor de decir voy a hacer lo que Dios me está enviando a hacer, porque todavía en el corazón de nosotros estamos vivos al pecado. Y la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quería decir eso? De que él se había apartado, se había santificado para el Señor. Estamos hablando de un hombre que firmaba las cartas para que asesinaran a las personas que hablaban de Cristo. Estamos hablando básicamente de un asesino intelectual. Entonces, él, cuando fue rescatado de la inmundicia, el Señor lo santifica, lo aparta, lo consagra, y eso mismo el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que hoy el Señor le quiere hablar a más de uno. ¿Sabe por qué yo le dije, Señor, este mensaje? El Señor me dijo, sí. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces decimos que estamos bien y sabemos por dentro que estamos mal. Y el Señor hoy, este no es el tiempo para que nosotros vengamos a la casa del Señor pensando que nada o nadie se va a dar cuenta, porque déjeme decirle que el Señor revela todas las cosas por la palabra de Dios, porque está escrito. Entonces voy a seguir. No es un regaño, es mucho amor, pero está escrito, hermanos. Esto es lo que quiero hablar, la Biblia, porque no tengo nada más que hablar, pues yo también soy imperfecta. Pero la palabra del Señor nos va a perfeccionar en amor, dice la Biblia, amén. Y primeramente el amor hacia Dios. Dice, nos quedamos en el gozo, ¿verdad? Dice, además del verbo santifique, lo vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23. Es una norma bíblica de santificación. Se expresa en términos tales como amarás al Señor. Pero quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Es muy interesante. En esos días escuché este versículo y dice así: y el mismo Dios de paz, diga conmigo, os santifique por completo. Y dice, mire, y todo vuestro ser, ¿qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No le está diciendo, ay, no, nada más guárdate los ojos, o nada más guárdate las manos, o no, está diciéndole ahí algo bien importante. Todo vuestro ser, nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Porque hay pecados, hermanos, que son del alma. Pecados de muerte. Y está escrito, en Pedro está. No le estoy hablando de algo que no esté en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Si el Señor ahí, hablando a través de un apóstol, ¿verdad? Porque la Biblia dice que toda la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso los santos hombres de Dios escribieron lo que el Espíritu Santo les daba que escribieran. Dice ahí que tenemos que que guardarnos y santificarnos. ¿Por la mitad dice? No, por completo. Y todo vuestro ser. ¿Por qué todo vuestro ser, hermana? Porque la Biblia dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Por eso debemos de guardarnos para el Señor. Limpiar nuestras manos, limpiar nuestro cuerpo, la mente, el corazón. Porque sabe, el Señor habla. Y el Señor nunca va a avergonzar a nadie. Por el Señor va a venir y va a hablar con la Biblia, con su palabra, porque Él no avergüenza, pero el diablo sí. Y si el diablo encuentra una entradita, una puertecita, lo va a hacer público, porque todo lo que está oculto, dice la palabra, sale a la luz. Y quedamos avergonzados. Si yo le cuento una historia, me va a creer porque conozco a la persona. Me dice, me siento avergonzado lo que hice. Un matrimonio. Se siente avergonzado, no sabe qué hacer. Le digo, pero hay un abogado, se llama Cristo. Él limpia, Él purifica, Él transforma. Todavía dice la palabra del Señor, buscadlo mientras Él pueda ser hallado. Y si podemos hallar al Señor, dijo el Señor en su palabra, si ustedes se acercan a Él, Él se acercará a ustedes.
Estábamos hablando el miércoles, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la hermana predicó el primer versículo? ¿Se acuerdan? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare, cuando nosotros estamos mal por dentro, hermano, lo más que nosotros podemos hacer es humillarnos delante del Señor, arrepentirse del pecado, entregar el pecado y decirle, Señor, santifícame. Todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Gobiérname, Señor. Cuando uno se reconcilia, hermano, bueno, cuando yo me he reconciliado con el Señor, yo le digo al Señor, Señor, perdóname y gobierna todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis acciones, todo, Señor, todo gobierna de mí. No a la mitad, completamente. Y el cambio es paulatinamente, pero es notorio cuando usted de verdad está tomando la tarea, se está dando la tarea de obedecerle al Señor. Pero a una persona desobediente el Señor no la usa. Porque yo sé que muchos de nosotros queremos ser usados, pero mediocremente no podemos. El Señor quiere un corazón dispuesto y obediente. ¿Por qué el pueblo de Israel quedó tirado en el desierto? Por la desobediencia y la falta de fe. Lo dice la Biblia en 2 ocasiones. En Éxodo y también lo dice en Hebreo. Amén. Sigo, ¿verdad? No los estoy regañando. Les aman el Señor, pero tenemos que hablar de esto. La iglesia tiene que saber que es necesario santificarse. Esto es doctrina, hermano. La santificación. A gloria sea al Señor. Amén. Vamos a ver. Dice la norma bíblica de santificación. ¿Cuál es la norma bíblica? Está en Mateo 22:37. Vaya conmigo ahí. Mateo 22:37. Lo dije ahorita, pero lo vamos a leer para que nos quede grabado en el corazón. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús, no fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Juan, fue Jesús hablándonos a cada uno de nosotros. Que amamos, cuando usted ama a alguien, usted le es fiel, ¿verdad que sí? Trata de ser lo más que puede, lo más cercano, lo más cariñoso, lo más amoroso. Pues cuando nosotros estamos enamorados del Señor, nos sucede lo mismo. Empezamos a apartarnos de las cosas tóxicas que sabemos que a Dios no le agradan. Porque si usted sabiendo que a Dios no le agrada algo y usted lo sigue haciendo, déjeme decirle que somos hipócritas. Yo sé que está fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero Jesús se lo dijo a los fariseos. Y aquí no hay ningún fariseo. Aquí lo que vemos somos hijos de un Dios poderoso. Pero, sí, hermano, me va a tocar, si no le caigo bien, pues gloria sea al Señor. Pero me toca porque el Señor me dijo que trajera este mensaje. Porque como le digo, el Señor habla y el Señor no avergüenza. El Señor habla por su palabra con amor y con corrección. ¿Para qué? Para edificar un pueblo fuerte que ame a Dios por sobre todas las cosas. Porque ese fue uno de los mandamientos que dio en Éxodo 20. ¿Qué dijo? Amarás al Señor sobre todas las cosas, dijo el Señor. Y nos sigue hablando acá. Jesús nos lo dijo en Mateo 22:37. Memoríceselo. Eso es lo que dice, es el primer mandamiento. Y hay que obedecerlo. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir. ¿Qué es otra cosa? Irreprensibles, ¿verdad? En la santidad. En santidad, irreprensibles en santidad. Esto es lo que hace cuando nosotros obedecemos. Podemos, por la obediencia que tengamos, podemos llegar a ser irreprensibles en santidad. Y eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 13. Vaya conmigo ahí. No se aburra de leer la Biblia porque apenas vamos iniciando. ¿Cuántos queremos aprender? Gloria a Dios. Sí, me gusta. Están calladitos porque están aprendiendo. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. ¿Delante de quién? Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, no solamente está hablando de ahorita porque nuestro Padre está aquí con nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes y de mí. Entonces, pero también está hablando delante de Dios y delante de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga con los ángeles, porque sabemos que el que no sea limpio y sin mancha no podrá ver a Dios. Sin santidad, dijo el Señor, nadie podrá ver al Señor.
Y en ese día vamos a ser avergonzados. Si alguno de nosotros, por medio de esa palabra preciosa que el Señor nos manda a decir, santifícate, no le hacemos caso, no le obedecemos, sí le vamos a fallar, sí nos vamos a equivocar, pero asegúrese que usted no caiga en un pecado premeditado, porque va a tener una mente reprobada. Y está escrito, está en Romanos capítulo 1, para que lo lea. En la Biblia está escrito que si nosotros pecamos deliberadamente, eso está en Hebreos 10, pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Usted sabe cuánto vale la sangre del Cordero? El único que dio la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros todavía estamos en el deleite de nuestra carne. Por favor, hermano, basta ya. Afirme sus pies. Afirme sus pies. Y siga adelante en Cristo Jesús. Porque el Señor ya hace tiempo a lo mejor se lo hubiera llevado y tal vez su alma no estuviera salva en él. Pero el Señor ha tenido misericordia y lo tiene en esta casa escuchando palabra de Dios. Porque aquí se predica Biblia. Y está escrito, hermano, está escrito. Entonces somos irreprensibles, ¿verdad? Para que sean, dice, afirmados, no dice para que sean quitados, no, para que se afirmen sus pies. Si usted es un simiente en la roca del Señor, va a venir la tempestad, va a venir los huracanes, va a venir espiritualmente hablando y sus pies no se van a mover. Porque está escrito en Mateo 7, en el versículo 24, ahí está. Así dice la palabra del Señor. Mas el que edificó su casa en la arena, ¿qué cree que le pasó? Vino la lluvia y fue con gran ímpetu, dice la palabra, y lo derribó. ¿Qué es eso, hermana? Un viento fuerte que sopló. ¿Y sabe quién es el que anda en los vientos? Satanás. Ese es el que se mueve en el aire. Pero tenemos un Dios todopoderoso que vive dentro de usted y de mí. El Espíritu Santo de Dios, santo, que nos mandó a llamar a ser santos. Sigo, ¿verdad? ¿Qué es otra cosa que hace la obediencia para que nosotros nos santifiquemos? Nos perfecciona, dice, perfeccionando la santidad. ¿Dónde? En 2 Corintios 7:1. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra ahí. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Perfeccionando la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? ¿De carne y de qué? De espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor a Dios aquí? Levante su mano, no tenga pena. ¿Cuántos todos tenemos temor al Señor? Porque si usted no tiene el temor al Señor, por eso es que no hay sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está escrito en la palabra del Señor. Entonces, pero ¿cómo podemos adquirir la sabiduría para tener el temor? Primeramente, humillándose y entregando lo que usted siente en su corazón. Porque dice la Biblia que nos limpiemos de toda contaminación de carne, lo que entra por los ojos, lo que toca con sus manos, lo que y el espíritu. ¿Sabe qué es el espíritu? Aquí la cabeza, la mente, el corazón. Porque ahí se generan las lascivias, los homicidios, dice la palabra del Señor. Y que nos limpiemos de toda, de espíritu, de carne y de espíritu. Por eso le estaba diciendo yo, hay lazos del alma, falsos amores que te hacen pensar que son amores de verdad. No es que mi esposa o mi esposo ya no me ama, mejor me busco a otro o a otra. Por favor, no se deje cegar por Satanás. Se llama lazo de mentira. Y la palabra del Señor en Timoteo habla. Y también le dice, Pablo a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Exacto. Y le dijo, y cuídate de ti mismo. No, es que yo siento algo, es que yo me estoy enamorando. Por favor, tenga mucho cuidado. Y a los jóvenes que están aquí. ¿Por qué? Porque hay lazos que Satanás lanza. ¿Sabe quién trabaja mucho con lazos? Jehová reprenda al diablo. Jezabel. Trabaja así. Manipulación. Que hace pensar que ama. ¿Qué hacía esta mujer? Seducía, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Le robó el huerto, ¿verdad?, al que tenía, y lo mataron, Había contaminación, idolatría, hechicería. Guárdese para el Señor. Y yo como mujer casada se lo digo, para todos los casados, limpie sus ojos, su mente, su corazón. Guárdese en santidad para el Señor, porque el día está pronto. El día de la venida de Cristo está pronto. La fornicación y el adulterio, dice el Señor, lo juzgará aparte, porque esos pecados son de muerte. Hay pecados de muerte.
lazos del alma que no se rompen fácilmente. ¿Estamos aprendiendo algo? Hay que santificarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué más? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando una persona es obediente, estas cosas empiezan. ¿Por qué? Porque cuando tú estás amando al Señor, empiezas a ser obediente. No finges la fe. La fe no se puede fingir. La fe no se puede fingir. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu. Y nos damos cuenta por el espíritu de discernimiento que habita en la gente que tiene el Espíritu Santo, cuando las cosas no andan bien. Y el Señor viene y empieza a hablar por su palabra. Porque aquí nosotros no somos jueces, diría mi pastora, ¿verdad? Sino que nosotros estamos para edificarnos los unos a los otros. Pero también el Señor ha puesto dones y talentos en diferentes personas. Y el espíritu de discernimiento ve a alguien, discierne y sabe qué es lo que trae con él o con ella. Entonces, pero aquí la palabra me dice algo. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en la santificación del Señor? Cuando usted se santifica a Dios, el amor nacido de corazón limpio empieza a suceder. Y de buena conciencia, ¿por qué? Porque la inmundicia empieza a desaparecer de su mente, y de fe no fingida, porque su corazón, ahí está la fe. Y es una fe genuina, que nadie puede mover, pequeñita como el grano de mostaza, dice. Pero cuando lo siembra, se hace un gran árbol frondoso, dice la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros no tengamos una fe fingida delante del Señor, sino que seamos genuinos, que lo amemos de verdad, que nos amemos los unos a los otros, que tengamos un corazón limpio, dice los salmos. ¿Y quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá? Limpios y puros. Imagínense. Y sabe que el otro tema, le estaba diciendo el otro tema, era de 7 características de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, y una de esas características era la pureza. Porque el Señor dice, una iglesia pura, santa y pura. Eso es lo que quiere el Señor. No dice, la hermana Stephanie o la pastora o mi hermanita aquí o mis hermanitos. No, todos y cada uno, porque todos somos la iglesia de Cristo. Así que todos debemos de entrar a eso de santificarnos todos los días. ¿Sabe que el Señor me hablaba algo y me decía, y lo voy a soltar aquí desde ese altar? El Señor me decía, hay mensajes en los teléfonos que tienen que ser quitados, contactos que tienen que ser borrados. Sí, sabe que le dije, ya esta es la 3ª vez, el Señor habla y revela el Espíritu Santo. ¿Sabe que hay gente que dice, no, ¿y quién le contó a la pastora? Y que el Espíritu Santo fue. ¿Sabe para qué? Para que con amor exhortemos al pueblo de Dios, para que construyamos, para que hagamos diferencias en las vidas nuestras, no de ella. ¿Y a ella qué? Si usted se anda equivocando. Pero ¿sabe a quién sí le importa? Al Señor. Porque Él lo compró con su sangre. Él murió en la cruz del Calvario, peleó contra Satanás, lo venció, dice la palabra, la muerte, le quitó, y dice que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿En contra de quién? De la iglesia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Dios. Sigo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace la santificación? Que seamos sinceros e irreprensibles. Nuevamente, esa palabra irreprensible, ¿sabe qué es eso? Que sea usted intachable en lo que está haciendo, que sea una persona íntegra y correcta en lo que hace. Si se va a equivocar, sí, claro, pero no hipócritamente vengamos delante del Señor fingiendo delante de la gente que estamos bien cuando estamos bien mal. Por favor. Eso fue lo que me dijo el Señor que viniera a decirle. Por eso le dije, gloria a Dios. Porque le dije, Señor, por favor. Me dijo, sí, eso vas a decir. ¿Y sabe qué? Primero es para mí. Porque antes de que yo viniera aquí a decirle todo lo que esto dice, yo lo leí primero. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando venimos delante del Señor, leemos la palabra y empieza a hablarnos, en el instante soltamos las cargas y las cosas que nos afectan. Entonces somos aptos para entrar a ese lugar a donde está el Señor y nos pueda hablar íntimamente. Por eso es que muchas personas dicen, yo no entiendo, no escucho a Dios. No.
¿Estará bien usted en su corazón? ¿Santo? ¿Limpio? ¿Apartado? ¿Consagrado? ¿O sea, usted siempre maquinando en su cabeza? Porque el único que maquina es Satanás. Y si en la mente nosotros tenemos pensamientos inicuos, uy, fulano, fulana, o murmuraciones, ese no es el Espíritu Santo, es el diablo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que los mentirosos no entran al reino de los cielos, pero estos no son hijos de Dios, sino del diablo. Eso está escrito en 1 Juan, ahí está escrito. Bueno, voy a seguir. Padre, gloria a tu nombre. ¿Quién puede dar un gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Filemón, vamos a Filemón, capítulo 1, versículo 10. Y está temprano, fíjese, porque hoy yo creo que sí voy a tener un poquito de tiempo. No mucho, pero sí hoy vamos a aprender qué es la santidad. ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria a Dios. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en Filipenses 1:10, hijo. Padre Santo, gloria a Dios. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque nosotros podemos ser sinceros con cualquier otra persona, pero con quien usted de verdad tiene que ser sincero al 100% es con el Señor. ¿Sabe? Usted no necesita ir y contarle a alguien lo que usted está pasando o lo que usted está sintiendo o lo que usted está viviendo. Aprendamos a ir a dejarle las cargas a Dios. Dígale al Señor, Señor, aquí vengo porque tu palabra dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo les daré descanso, dice el Señor. Entonces, ¿para qué? Para ser sinceros con quién, con el que nos amó primero, con el que nos amó desde el principio, con el que ya nos había planificado que nosotros estuviéramos este día aquí, dándole la gloria y la honra desde antes de la creación de la tierra. ¿Y qué dice? Para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es aprobar? Es para ser aprobado, para pasar como un examen. Lo mejor, dice, que tenga una alta estima, a fin de que, ¿cuál es el fin de esto? Que seamos sinceros y sin mancha, irreprensibles para el día de Cristo, para el día que Cristo venga. Para eso es la santificación, no para que lo miren los hermanos, porque aquí usted puede venir como usted quiera de hermoso, pero delante del Señor, Él es el único que sabe cómo usted se maneja. Y dice la palabra del Señor, ¿quién quiere aprender cómo dirigirnos en la vida? En 1 y 2 de Timoteo, ahí puede aprender cómo se conduce un obrero fiel. Amén. Gloria a Dios. Sigo. Esa va a ser mi palabra ahora. Sigo. Entonces, libertados, ¿qué hace la santificación? Nos liberta del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. Gloria a Dios. Dice, me encanta, de hecho este es uno de mis capítulos favoritos de Romanos. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siga, vamos a leer todo eso hasta el 22. Hablo como humano para vuestra humana debilidad. Somos débiles, ¿sí o no? Dice, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, para servir, oiga bien la palabra, no para que se quede quieto en la iglesia, es para servir a la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, porque no conocían a Cristo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántos no nos avergonzamos de lo que hicimos antes? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El siguiente versículo, que es el último. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué cosa más preciosa. La paga del pecado es muerte, todos lo sabemos. Todos sabemos que si nosotros seguimos practicando el pecado, va a venir un día Cristo y no nos espera una salvación, una vida eterna. Nos espera el lago de fuego, que no fue hecho para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? En el versículo anterior, esa es la clave. En el versículo 22, hijo, dice, necesitamos, ¿qué dijo el Señor? Que nos conocerá, ¿por qué? Por los frutos, ¿verdad? Y dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por los frutos el Señor lo va a conocer. ¿Y cuáles son los frutos del Señor? La santificación es uno de ellos. Y luego todos los demás, el amor, ¿verdad? Que es sobre todas las cosas. La paz, la bondad, la benignidad, la templanza, todas estas cosas que el Señor habló. Entonces eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Primero guardarnos para el Señor, para que todos estos frutos del Espíritu Santo empiecen a producirse en nuestras vidas y podamos ser un ejemplo para otros. Si se va a equivocar, lo van a murmurar, lo van a criticar, créamelo, que lo van a hacer. Pero gloria a Dios, porque Jesús dijo que grande es el galardón nuestro en los cielos. Así está escrito. Sigo, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos para adelante entonces. ¿Qué es lo que hace la santificación? Morimos, nos hace morir al pecado. Allí mismo en Romanos 6:2, en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros hemos muerto al pecado que nosotros hacíamos antes? Yo creo que yo moría muchísimas cosas. Y le digo, no soy perfecta. ¿Y por qué me pongo de ejemplo yo? Porque no tengo a nadie más quien poner, solo a mí. De todas las cosas que el Señor me hizo libre. ¿Y cómo viviremos? Imagínense yo, ya se imagina usted, pastora, que usted me mire aquí arriba y sabiendo cómo era yo antes y aún, imagínese que yo todavía estuviera en eso. ¿Usted cree que eso sería fiel para el Señor? Para ninguno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Será que el Señor ya de verdad nos sacó? ¿Que usted de verdad decidió salir del pecado completamente, de la mente, del corazón, del cuerpo? ¿Que ya los lazos se rompieron? ¿Que usted cortó ya lazos con personas que no necesita estar hablando? Porque hasta eso el Señor hace. Y gloria a Dios por eso. Porque todo lo que el Señor haga en disciplina para nosotros es por amor. Porque Él quiere que nosotros un día le miremos y seamos limpios. El Señor no va a permitir ninguno, dice una parábola, ¿verdad? De que mandaron a llamar a todos los invitados a las bodas. Y vengan y agarran a todos los que están afuera y llevaron y miraron a uno que no estaba vestido de gala. ¿Y sabe qué hicieron, verdad? Lo sacaron. ¿Por qué? Porque no estaba vestido. ¿Y cuál es la vestidura del cristiano? Dice, un vestido sin manchas y sin arrugas. Esa es la vestidura. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, limpiarnos? Dice la Biblia en Apocalipsis. Dice que nosotros debemos, dice la palabra del Señor, bienaventurado el que lava sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso es la sangre de Cristo, para limpiar pecados. Ya Él nos limpió porque Él ya murió por nosotros. No va a regresar una segunda vez a morir en la cruz. No. Él va a regresar por un pueblo limpio. Gloria a Dios. Sigo adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el Señor en la santificación nos guarda para que cumplamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, diga conmigo, agradables delante de Él. Cosas agradables. Cosas agradables. ¿Qué sería para usted? ¿Qué es una cosa agradable? Algo que causa alegría, que causa paz, que genera paz, gozo. Agradable para Dios, que usted se aparte cuando venga la tentación,
Porque ¿sabe cuál es el problema de muchos cristianos que ahora no les predican de la santidad? Es que cuando viene la tentación no saben qué hacer. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Orad y velad para que no caigáis en tentación, dijo el Señor. Y nosotros a veces nos hacemos los de los oídos sordos. Nos entra la palabra por un oído y nos sale por el otro. No podemos retener, pero los que retienen la palabra de Dios y guardan sus mandamientos, dice la palabra, le pediremos cualquier cosa y Él nos la va a dar. Y que así que hacemos las cosas que son agradables, porque cuando el Señor viene y le contesta algo a usted que usted le ha estado pidiendo, ¿quién no le agradece al Señor sirviéndole? Pero a veces pensamos más lo negativo que lo positivo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Vivimos pensando en el pasado o todavía en el problemita tan pequeño, porque el Dios que usted tiene es grande. Y eso lo ensucia y lo mancha delante del Señor. Y después no podemos ni levantar las manos para adorar al Rey. Si usted supiera la misericordia del Señor, desde que entra por la puerta, usted estaría glorificando el nombre de Dios. Porque el Señor le agrada un pueblo que adore. Pero cuando nosotros no nos fuimos santificados, nos cuesta adorar a Dios. Y se nos nota, ahí está el espíritu de discernimiento. Ahí es donde una persona que está metida con el Señor se le puede ser revelado cuando alguien no anda bien. ¿Por qué? Porque no podemos ni levantar las manos. Porque estamos tan atados que cuando nos dicen, venga hermano al ayuno, nos dicen desayuno. Y no, es que no pude, es que me dormí, no me acordé. Que el Señor te está diciendo, tienes que ayunar para vencer. ¿Y qué hacemos nosotros? La siguiente semana, y el siguiente día, y el siguiente mes, y así pasan los días y el diablo atándote. La santificación, hermanos, es necesario en nuestras vidas. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne. A todas las cosas que nos contaminan. Apartarnos de los lugares, de las personas que no te acercan a Dios para nada, en lo absoluto. A esa gente ni le hable. Busque oficio en algo más. Está fuerte esto, ¿verdad? Hermano, no sé, haga algo. Llámele a alguien que hable de la palabra del Señor. Lea la Biblia. Ore. Pero haga algo. Sino que lo primero que hacemos es pensar, ay, ¿les mandaré un mensaje o no? ¿Les llamaré o no? Por favor. Y esto lo estoy diciendo porque el Señor me dijo que viniera a dar esta palabra. Por eso. Porque hoy no nos vamos a ir igual. El Señor está pidiendo santidad al pueblo. ¿Sabe? Hace tiempo el Señor me dijo una vez también que dijera y que hablara, y yo no lo hice. Porque me sentía como que, ¿y qué va a pensar los hermanos? Que yo los estoy queriendo, que no sé. ¿Sabe que ahora no es que no me importe, es que yo tengo que cumplirle primero al Rey? Porque yo primero soy sierva del Señor. Y le vengo a hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor, te alaba mi alma. Estábamos en primera, y vence al mundo. La santidad en una persona de Dios puede vencer. Cuando usted está metido en la santidad de Dios, usted puede vencer cualquier tentación. Porque cuando el Señor está en usted, dice la palabra, de que no vamos a tenerle miedo a nada. Porque ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Pero esa promesa es para los siervos. Y los siervos son los obedientes. Los siervos son los que han decidido apartarse. Los siervos son los que se consagran. Los siervos son los que se apartaron de la inmundicia y del pecado. Pero si tú te apartaste de servirle al Señor por andar en tus vanos deseos, déjeme decirle que el Señor hoy viene a tocarte la puerta del corazón y decirte, ¿estás ahí? Para que Él pueda pasar, dele la entrada al Señor. Para que completamente desarraigue toda aquella cosa que el enemigo sembró dentro de usted. Porque hay cosas que el enemigo siembra y vienen desde nuestros antepasados. Personas que han sido concebidas en fornicación y adulterio, personas que han pasado por violaciones y son desde los antepasados. Hoy que usted está aquí, rompa con eso en el nombre de Jesús. Dígale, desde mis antepasados, Señor, no me tocan más en el nombre de Jesús. No caigo más en el lazo del diablo en el nombre de Cristo y me declaro santo porque tú me has llamado santo. Dígale al Señor, porque dice la Biblia, ¿sabe cuál es el nombre suyo y mío? Linaje santo, pueblo escogido, adquirido por Dios, luminares del mundo.
santos. Así nos llama el Señor. Gloria a Dios. No se está aburriendo, ¿verdad que no? Vamos a seguir. Primera de Juan 5:4, perdón. Primera de Juan 5:4. Mire qué hermoso. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo aquí? Gloria a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se acuerda de la fe no fingida? Cuando la fe es genuina y usted se mete con Dios, usted puede vencer cualquier cosa del mundo, cualquier tentación, cualquier diablo no le va a poder hacer frente. En el nombre de Jesús, no por sus fuerzas, es porque ha creído en el que murió y resucitó al tercer día, el que está sentado a la diestra del Padre, el que aboga por nuestros pecados, el que envió al Espíritu Santo para interceder como conviene por nosotros. A Él. Porque todo lo que es nacido, y dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, porque todo lo viejo ha pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si yo soy una nueva criatura en el Señor, como el Señor le dijo, Cristo le dijo a Nicodemo, le dijo, bueno, te es necesario volver a nacer. Si ya todos los que estamos aquí hemos vuelto a nacer, entonces, ¿por qué todavía el Señor viene y nos dice, santifíquese? ¿Sabe? Porque yo estaba pensando, yo le decía, de verdad que quiero, esta prédica no es tal vez como otras que he dado, ¿verdad? Pero quiero quiero interactuar con ustedes, porque así como el Señor me está hablando ahorita, podríamos haber hablado de cualquier otra cosa, pero el Señor está hablando de la santidad. ¿Por qué está hablando de la santidad el Señor? ¿Será que hay más de uno de nosotros está sucio por aquí? Es tiempo de limpiarnos con agua limpia nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con fe no fingida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que paremos ya de venir falsamente delante de Dios, porque el que no es conmigo, dijo Cristo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. ¿Y sabe qué más dijo el Señor en Santiago? Dijo que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y eso qué es, hermana? Pues todo lo que le dije en Gálatas capítulo 5 del versículo 18 en adelante. Todas esas cositas que el cuerpo y la carne quiere, que el mundo te ofrece, esas son las cositas que a Dios no le agradan. Que Él quiere que nosotros rompamos con eso y nos pongamos de verdad firmes en el Señor. Porque el Señor le ha dado una armadura para estar firmes, dijo el Señor, para el día malo. No dijo que era de adorno, no, para que la use en contra de Satanás en el nombre de Jesús. En contra de toda tentación, en contra de todo pecado, inmundicia que el enemigo le quiere lanzar, porque nada de eso proviene solamente de la concupiscencia, sino que también son trabas de Satanás. Cuando usted ya está aquí, ya ha nacido de nuevo y todavía lo sigue atormentando su pasado, déjeme decirle que ese Satanás queriéndolo agarrar de vuelta y llevárselo para atrás y verlo caer y burlarse de usted, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y si puede, matarlo ahí mismo, porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Mas yo he venido a dar, dijo el Señor, vida en abundancia. ¿Cuántos viven en una vida abundante aquí? Gloria a Dios, aleluya. Pues nos santificamos todos los días. Dice, ya vencimos al mundo, ¿verdad? Los que nos santificamos, nos metemos con el Señor. Tales expresiones describen la obra del Espíritu Santo. Todas estas cosas son las obras del Espíritu Santo, porque Él es santo. Y dice, mediante la salvación en Cristo, por la cual libra al ser humano de la esclavitud y del poder del pecado. El Señor nos libra de eso. Lo separa de las costumbres pecaminosas de este mundo actual. En Romanos 6, vamos a leer de vuelta, uno de mis capítulos favoritos, del versículo 1 al 11, hermano, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tenemos todos? Dice, ¿qué pues diremos? Mire, ponga atención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos son bautizados aquí? Ah, bueno, ya murió su carne, ahora usted vive con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, vida eterna. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ajá. Entonces, si nosotros ya fuimos bautizados en el agua, eso es lo que está hablando Él. El Señor viene, te bautiza, te levantas de ahí del agua y entonces ya no estás con el viejo hombre, sino en el nuevo hombre que es, dice la palabra, Jesucristo en nosotros. Amén. Que el pecado ha sido destruido y que ahora nosotros vivimos para el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Y sabe, le voy a decir algo que me estoy fijando ahorita, que yo ya le dije, ahorita voy a hablar como Dios me está diciendo que hable. Todo lo que te hace hacer que te estás distrayendo como que no estuvieras escuchando, es porque sabes que el Señor te está hablando. Así que es mejor que entregues hoy, dice el Señor, lo que cargas en tu corazón, porque hoy el Señor te quiere santificar, porque para que puedas levantar tus manos delante de Él, porque nadie que conozca al Señor, dice la palabra de Dios, puede retroceder después de lo que, cuando lo conoce. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos, porque eso no agradará a mi alma, dijo el Señor. Más que somos los que seguimos para adelante por la fe que tenemos en el que vive y el que reina. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Muchas gracias. Voy a seguir porque esto está muy largo, pero ya casi voy a terminar. Unos cuantos minutos más. ¿O sigo? Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, es mucha información y aunque sea poquita información, pero que sea una información que llegue hasta sus entrañas, hasta sus huesos, que vivifique todo su ser. Amén. Dice acá, voy a seguir leyendo porque es un estudio lo que estamos haciendo. Nos separa de las costumbres pecaminosas de este mundo actual. Renueva nuestra naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Esta es la santidad, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Produce, dice, en Él, en la persona, el fruto del Espíritu y lo capacita para la vida santa y victoriosa de la consagración a Dios. ¿Cómo, hermana? En Juan, capítulo 17, versículo 15 al 19. Vamos a leer todo eso. Voy a leer esta parte y de ahí, hermanos, vamos a orar para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos nos queremos consagrar más todavía? Yo hoy le decía al Señor, Señor, yo quiero consagrarme, porque ¿sabe? El Señor me llevó a mi país y antes de yo irme, y sé que hay testigos aquí que yo les decía, yo no quiero ir si la gloria del Señor no se mueve allá. Y la gloria de Dios se movió en aquel lugar. Él lo hizo, porque nosotros somos, hermanos, solamente vasos, pero dispuestos. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos dispuestos. Amén. Y que si el Señor nos ha enviado a hacer un trabajo, nos santifiquemos para Él, nos consagremos para Él, nos guardemos para Él con amor. Dice, voy a seguir, ¿verdad? Juan capítulo 17, hijo. San Juan capítulo 17, versículo 15 al 19. Y luego del 19 nos vamos a ir al 23. Dice así, no ruego que los quites del mundo. ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Orando por cada uno de nosotros. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire qué cosa más preciosa como Jesús oró. Entonces no podemos decir, a mí nadie me dijo, el Señor oró. Antes de Él ser crucificado y partir allá con el Padre, oró por usted y por mí para que seamos santos como Él es santo. Y dijo Él, yo me santifico a mí mismo, porque lo golpeaban y lo escupían y Él cerró la boca. Y nosotros no hacemos eso. Eso es parte de ser santificados con el Señor.
que cuando alguien te murmure, que cuando alguien que te ultraje, te puedas quedar callado como el Señor, porque ¿quién pelea por ti pues si no es el Señor? Pero ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos? Ahí es donde nos contaminamos, que tenemos esta lengua como una bala. Ya no ocupamos cuchillo ni tampoco arma, sino que matamos a los de nuestra casa y luego a los demás. Pero el Señor dijo aquí, ¿verdad? Santifícalos y líbralos de todo mal, dijo el Señor. Eso es lo que usted y yo debemos de recordar, de que el Señor un día pidió por usted y por mí y sigue intercediendo por nuestros pecados y envió al Espíritu Santo para que pida como conviene por nosotros, porque a veces nosotros no sabemos qué pedir. Señor, quítala de mi camino, ya llévatela, Señor, es lo que pedimos y por eso no prosperamos, hermano. No prosperamos por esa razón, porque pedimos mal. Cuando nosotros pidamos misericordia y compasión, entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Jesús hacía tantos milagros? Porque era una persona compasiva. Dice, y se movió a compasión cuando vio a los 5,000, dice la palabra, que le seguía la multitud y partiendo los panes, le dio el Señor compasión ver que ellos le habían seguido por 3 días en el desierto. Por eso el Señor multiplicó y les dio de comer, porque Él era una persona compasiva. Y ahora nosotros que somos, dice la palabra, muertos al pecado y resucitados con Cristo, ¿de quién cree usted que va a reflejar? De Jesús. A donde sea que usted vaya, va a reflejar a Cristo, el amor de Él, la paz de Él, la misericordia. Todas las cosas que el Espíritu Santo ha puesto en usted y en mí, tiene que reflejarse que usted y yo somos hijos de Dios. Pero para eso debemos de llegar a la santidad, a consagrarnos. Yo aquí he hablado de un poquito de todo. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del mal. Nosotros tenemos libre albedrío, hermano. Nosotros podemos escoger lo bueno y lo malo, pero es mejor que escojamos lo bueno, porque todo lo que hagamos tiene consecuencias, todo. Tal vez el hermano, la hermana, la pastora, los líderes no se den cuenta, pero el Señor sí, y el Señor sigue hablando a su pueblo. Gloria a Dios. Vaya conmigo en el versículo 23, hijo, por favor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, el amor de Dios que todavía, ay, imagínense que el Señor se cansara de usted y de mí, pero el Señor no se cansa. Un humano, una persona que está ahí escuchándole todos sus problemas sí se puede cansar, pero el Señor no se va a cansar de escucharlo, no se va a cansar de perdonarlo mientras Él no venga, no se va a cansar. Pero también usted tiene que tener reparo, usted y yo tenemos que tener reparo en lo que estamos haciendo. Seamos genuinos para el Señor. Dice que Él anda buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad, que le adoren a Dios. Y un adorador tiene que ser genuino en todas las áreas, no solamente en el altar o debajo del altar, no, en todo lugar, genuino en todos lados. Que cuando lo miren se identifiquen. ¿Sabe? Yo conocí una persona allá en El Salvador que me perdí en un centro comercial. Era un vigilante y me llevaba hasta donde había puesto mi carro, el carro que tenía en ese momento allá, y le empecé a hablar de Cristo y nos identificamos que los dos éramos cristianos. Imagínense qué cosa más linda, ¿verdad? Nos identificamos. Yo también supe que él era cristiano porque él empezó a decirme amén cuando yo le estaba hablando del Señor. Entonces, ¿y a usted lo identifican que es cristiano o no? O cuando salgo a la calle me pongo lo más apretado que pueda para que me miren. Ah, no, pero aquí vengo con una gran falda. O cuando salgo a la calle tengo la lengua que se me pasa y que es como una carpeta roja que hablo de todos y de todo. O soy prudente, como la Biblia dice que seamos. Esto es parte de la santidad. Cuando usted se santifica para el Señor, guarda su boca. Porque la lengua, dice, es un miembro tan pequeño, pero causa unos incendios grandes. Así que a guardar nuestros labios. De todo habla aquí el Señor en la santidad, ¿verdad? De todo habla. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver, vamos a ir a Romanos capítulo 12 en el versículo 1. Muy lindo este versículo, capítulo 12. Versículo 1.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo hemos escuchado ¿cuántas veces? Muchas veces. Todos los predicadores aquí más de una vez han hablado de este texto. Pero el Señor le quiere decir, hágalo, no solamente lo escuche. No seamos oidores olvidadizos, sino que vivamos lo que escuchamos. Porque dice la Biblia que el oír la palabra es lo que aumenta la fe. Y la fe sin obras es. Entonces usted tiene que tener dos cosas, fe y obras. Y cuando el Señor te está mandando a hacer un sacrificio vivo para Él, que guardemos nuestros cuerpos, que nos presentemos delante de Él santos y agradables, es necesario que lo hagamos. Y si hoy es el día que vamos a iniciarlo, pues gloria a Dios. Y si ya estamos en el caminar de la santidad, pues gloria al Señor, que el que esté firme, mire que no caiga. Porque también la Biblia habla de eso. Amén. Así que con mucho cuidado, amándonos los unos a los otros en unidad, ayudándonos, orando los unos por los otros, no murmurando ni criticando al hermano, ni menos buscando un problema cuando sabes que te puedes meter en un problema. Me dice el Señor que lo diga. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ya casi voy a terminar, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto lo vamos a leer hasta el último versículo, ¿ok? Siguiente versículo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Oiga, contra el Espíritu, los deseos de la carne, ¿qué son esos? Ya vamos a entrar a ver qué es. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios con la lengua, hermano, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿sabe por qué el Señor me envió aquí? He venido toda la semana y el Señor me ha venido dando y dando y dando a todas las iglesias que me invitaron para la gloria y honra del Señor. Tuve que llevar estos versículos para allá. ¿Sabe por qué? ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia ahora en día? Es que pareciera que no les hablan de esto. El Señor a mí me dijo una cosa ahora en la mañana. El Señor me dijo, tienes que hablar en contra de esto, porque no voy a bajar a profetizarle a nadie, sino que el Señor le va a hablar a través de la profecía más grande que hay, la Biblia. Y el Señor dice, apártense del pecado de la carne, del cuerpo, todo pecado sexual, inmoralidad, todo adulterio de corazón y de la mente. Así me dijo el Señor ahora en la mañana. El adulterio del corazón, porque tal vez no han llegado hasta eso, pero está en el corazón, están en los teléfonos. Eso fue lo que me habló el Señor. Por eso le digo yo, el Señor sí habla, revela, y el diablo avergüenza, pero el Señor viene, te exhorta y te ama y te dice, apártate de lo que no te conviene. Santifíquese, pueblo del Señor, para que podamos ser delante de Dios irreprensibles. Gloria a Dios. Está fuerte, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Qué bueno que el Señor nos hable duro, porque eso significa que nos ama. Y voy a terminar con esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 17. Ya lo dije yo hace ratito. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Denle la gloria a Dios, denle la gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre Santo, yo sé que ha estado duro esto, ¿no? Qué bueno es el Señor. Está bueno. ¿Sabe? Cuando lo estaba leyendo yo dije, porque el Señor también me lo dijo a mí. Me dijo, esto primero para que lo leas tú, para que no se te olvide cuáles son las cosas que a mí no me gustan. Porque nosotros podemos leer y aquí yo puedo venir a decirle todo lo que la Biblia dice. El problema es que yo no lo haga. Hipócrita yo, ¿verdad? Entonces lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Usted conoce lo que dice esta palabra? Porque después no diga que no le dijeron. Y si conoce que dice que tiene que santificarse, hoy es el día. Santifíquese, límpiese, dígale al Señor, Señor, purifícame. Estoy cansado, estoy cansada de vivir de la misma manera. Ya no quiero vivir así. Quiero morir a mi carne, a los pensamientos, Señor, que me perturban. Si hay algún joven aquí, lo voy a decir como es, porque ya no se habla de esto. La masturbación, la pornografía, o adultos. Suéltelo en el nombre de Jesús y santifíquese delante del Señor, porque aquí este lugar es santo y es santo el que vive dentro de usted y de mí. Gloria al Señor. Ahora sí, póngase de pie. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza que pasen, por favor. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a adorar. ¿Qué le parece si todos hacemos una oración de reconciliación para el Señor? ¿Todos están de acuerdo que reconciliarnos con Dios? Pues vamos a reconciliarnos